si nos contás qué significa para vos este premio. Realmente un gran honor, un orgullo de estar siendo promotores y difusores de este idioma tan lindo, ¿verdad? Y más allá que también difundimos lo que es la naturaleza, la fauna, la flora, la educación ambiental, lo hacemos también divulgando lo que es la cultura, porque sabemos que la mayoría, y bueno, el guaraní es, creo yo, el tercer idioma después del latín y el griego que tiene más aporte en la nomenclatura de la botánica, por ejemplo. Y bueno, el guaraní está en todos lados y la educación ambiental al final nos sirve mucho para también inculcar el guaraní porque, bueno, es mucho más fácil acordarse de los nombres de los animales, de las plantas, incluso en guaraní. Así que, bueno, con el programa de Paraguay Salvaje estamos cubriendo también esa parte y estamos realmente muy orgullosos y agradecidos también por este reconocimiento. Un mensaje para la gente que de repente le cuesta hablar guaraní, que no le da esa importancia que tiene que tener el guaraní. Sí, el guaraní muchas veces tiene una mala fama, nada más, solamente hay que buscarle lo lindo que tiene, que si uno se interesa en el idioma y se pone a pensar qué significa, de dónde proviene, van a ver que tiene un montón de sentidos, desde el nombre de un guaraní, de un animal, por ejemplo, que se llama, por ejemplo, el yaguareté, ¿verdad? Que significa, uno se busca el significado de cada palabra y va a encontrar cosas muy interesantes, que por ejemplo el yaguareté, muchos piensan que dice es el cuerpo del perro, pero no, realmente el jaguar significa furia y significa el yaguareté furia de verdad. Sería, ¿verdad? Ver yaguareté. Y un montón de cosas así que incluso yo voy aprendiendo bastante. Y bueno, la gente también en las redes sociales a veces nos aportan muchísimo conocimiento, ya sea con los nombres de los animales, con las plantas. Y bueno, entre todos hacemos un gran programa y es lo que estamos ofreciendo a la gente. Por último, sabemos que mucha gente sigue Paraguay Salvaje los domingos en la RPC y los sábados en el noticiero. No puede faltar en esta nota un mensaje en guaraní para esa mucha gente que también ve desde el interior del país y que por supuesto como su primera lengua es el guaraní te va a entender mejor. Así mismo, primeramente vamos a decir la introducción que le caracteriza a nuestro programa y con eso nos despedimos. Y también, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Paraguay reco, getan balpona de Yiyajaiba, Upeare, Yajayaramo, Hañamón Baiguazú de Maná, Coñan de Recoja. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicidades.